visión y el concepto de lo que es la iglesia, de su función, no glorifica a Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de iglesia, hay muchos que pueden ver a la iglesia solamente como una institución. ¿Y qué pasa cuando alguien o una iglesia ve solamente a la iglesia como una institución? Empieza a tener en primer lugar muchas veces los estatutos, las formas, las reglas. Se guía más por las reglas y estatutos. Muchas veces en ese tipo de iglesia que se maneja este concepto, se habla más de esto que de la palabra. Y ese es un error que debemos corregir. Otros toman a la iglesia como un edificio y su propósito se ve en esto. Sus propósitos generalmente están basados en qué? En embellecer la edificación, el edificio. Las actividades generalmente se envuelven en 4 paredes. Algunos también ven la iglesia como un club social. Entonces el propósito es buscar amigos o para que nuestros hijos tengan sus amistades cristianas con quien puedan salir, incluso más adelante casarse. Solamente lo ven como un club social donde pueden buscar ciertos beneficios. Otros solamente ven a la iglesia como un lugar donde acudir los domingos para cumplir con Dios, para que Dios de esa manera me pueda bendecir en la semana. Pero más que nada buscando solamente la bendición de Dios. Para ese grupo generalmente la iglesia es como un seguro de vida que garantiza su salvación. Pero cuando se la ve de esa manera solamente, no garantiza para nada la salvación. La salvación sabemos que la da el Señor Jesucristo de manera personal y no a través de ninguna institución. Algunas veces también se ve a la iglesia como un grupo de personas que se dedican solamente a la evangelización y que su propósito es solamente la evangelización. Y muchas veces domingo tras domingo solo se hace evangelismo. Y hay muchos que años tras años reciben este mismo mensaje de evangelismo y pierden el interés. Y muchas veces terminan saliendo a buscar otros pastos, otra comida. No es solamente la iglesia evangelismo. Tampoco la iglesia es un lugar solamente donde se dicta o se enseña o se instruye, donde solamente es instrucción, donde se esfuerza más que nada por saber, por ese conocer de saber qué es Dios, pero sin llevar a una comunión con Dios. Entonces todos pueden manejar doctrina, leer muchos libros, pero después eso no se manifiesta en las vidas. Tener el propósito de solamente enseñar y sin hacer que eso se viva, tampoco es el propósito real de la iglesia. Cuando esto sucede muchas veces hay poca adoración, poca intimidad con Dios. Cuando solamente se basa en enseñanzas, doctrinas solamente, sin vida, podemos aplicar lo que dice que la letra mata, porque no produce frutos. Cuando muchas veces se pierde el enfoque primario de lo que es la iglesia y muchas veces se equivoca la iglesia pensando que hace bien las cosas. Por ejemplo, si tomamos solamente el evangelismo, que sabemos que es una parte muy importante de una de las funciones que Dios nos ha mandado como iglesia. Pero si ponemos sobre todo en principal lugar lo que es solamente el evangelismo o la evangelización de los hombres, generalmente se termina haciendo al hombre como el centro del plan de Dios.
Esto también es un peligro. Entonces la iglesia de hoy en día necesita que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Y que podamos responder esto. En lo que leímos, aquí nos da la respuesta que es clara, que dice que es la gloria de Dios. En Efesios, en este capítulo 1 hasta el 14, en tres partes, dice que fuimos salvados prácticamente para la gloria de Dios. En el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El 14 al final dice: para alabanza de su gloria. Estos versículos vienen hablando de la forma que Dios nos ha salvado, cómo nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha apartado, pero para un fin, para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito de la iglesia. La gloria de Dios, dar gloria a Dios. Esto es lo que Dios quiere de la iglesia. Como decía, en este texto 3 veces habla de esto. Se nos recuerda que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Ahora es importante poder entender también, que cada uno hoy podamos entender qué es la gloria de Dios. Dice que en el hebreo la palabra gloria es kabod, que viene de una raíz que significa pesado, algo que no es ligero o sencillo. Y en el griego es la palabra doxa, que originalmente significa opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera que al hablar o hacer algo de nosotros, debiéramos hacerlo nosotros de una manera que ensanche la opinión que los otros tienen acerca de nuestro Dios. Que nuestras actitudes, lo que nosotros hacemos, haga que los demás puedan tener una opinión mayor de lo que es Dios. También esta palabra dice que es utilizada en otra forma, en otros pasajes de la palabra, y tiene el significado de gloria, que significa honor, excelencia, reputación. También es usada para significar luz o brillantez que rodea a Dios. Cuando Dios deja ver lo que Él es, lo que se manifiesta es su gloria. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios engloba todo lo que Él es. Cuando hablamos de la gloria de Dios, engloba todo lo que Él es, todos sus atributos. Poder, gracia, amor, misericordia, su santidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, su eternidad, y todo lo que Él es, su perfección. Y hay un salmo que dice, Salmo 19:1 dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Hay una forma de poder ver la gloria de Dios, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Lo que es la grandeza del universo, lo que es la sabiduría que hay que tener para que todo funcione de una forma armoniosa como funciona, eso refleja en el poder y la majestad de Dios. Eso refleja en la gloria de Dios. Es una forma que Dios se descubre para que nosotros podamos ver su gloria. Nos sirve a nosotros para poder contemplar a Dios. Todo lo que ha creado, todo lo que es el universo, que el hombre todavía no ha investigado nada prácticamente. Todo cómo funciona de forma perfecta. Eso nos muestra la gloria de Dios. Pero a la vez, el universo no refleja todos los atributos de Dios, como decía hace un momento. No refleja el amor, la gracia, la misericordia, la justicia de Dios. Entonces queda como corto en la demostración de lo que es Dios. Pero alguien que ha demostrado
los atributos de Dios, el carácter de Dios, es el Verbo hecho carne. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo habitando con nosotros. El que vino y habitó entre los hombres, aquel que murió en una cruz de forma voluntaria. Cristo en la cruz termina revelando a través de su sacrificio lo que es el amor, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Él completa la revelación de la gloria de Dios. El Hijo de Dios colgado en un madero muestra los atributos de Dios. Nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer sus atributos. Ahí podemos ver muchos. El carácter de Dios, lo que el universo no podía mostrar. A Cristo en la cruz, mirando a Cristo podemos ver el carácter de nuestro Dios. También nos dice su palabra que nosotros fuimos salvados para la gloria de Dios. Pero también en Isaías 43:7, Dios afirma: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. A toda persona dice que Dios ha llamado para ser parte de su iglesia. Es para su gloria. Dios nos hizo aquello que nos ha llamado para su gloria. Dios nos ha creado en el comienzo, Adán y Eva, para su gloria. Ha pecado, hemos fallado. Dios nos ha vuelto a salvar, pero para su propia gloria. Dios nos ha salvado por Cristo para su gloria. Nuestra salvación glorifica, exalta realmente el nombre de Dios. Nuestra salvación proclama su gracia. Cuando, sin merecerlos, nosotros, Él otorgó perdón. Cuando nos ha perdonado. Que por medio de ese perdón pasamos de muerte espiritual a vida nueva en Cristo. Y de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, su pueblo amado. Pero hay algo importante aquí también para recalcar, que no debemos ignorar que nuestra salvación no le agrega nada a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Él no está más completo o más satisfecho con nuestra salvación, puesto que Dios está satisfecho en sí mismo. Nuestra salvación sí proclama su gracia y Dios es glorificado con ello. Pone de manifiesto quién es Él, pero no es que eso lo hace más o menos. Sabemos que Dios es uno de sus atributos, que es inmutable, Él no cambia. Él no mengua, no baja. Él es el mismo desde siempre. Cuando Dios se glorifica a sí mismo, que está haciendo es manifestar sus atributos. Tal como lo hace con el universo, con nosotros también, cuando lo va a manifestar a su Hijo. Y hay algo importante de entender aquí también. Cuando Dios es glorificado de esta manera, cuando Dios es glorificado por la salvación, los que somos beneficiados somos nosotros. Nosotros somos beneficiados cuando damos gloria a Dios. Lo que nosotros podamos agregar, dar, todo lo que podemos dar a Dios, no es porque Él lo necesite, no es porque Él va a cambiar por ello. Él está, como decía, perfecto en sí mismo. Él está completo en sí mismo. Tiene el gozo, la plenitud perfecta en sí mismo. Sino lo que hace es darnos misericordia, darnos amor, que podamos comprender, podamos entender, ver, disfrutar de lo que Él es, esa perfección. Entonces, cuando nosotros glorificamos de esa manera a Dios, lo que somos beneficiados somos nosotros mismos. Al poder comprender, entender, palpar muchas veces lo que Dios es, lo que es la perfección. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos la perfección? Cuando vemos algo mínimamente perfecto en este mundo, ¿cuánta admiración le tenemos?
Cuando vemos algo que es totalmente hermoso y decimos qué perfecto que es, produce muchísima admiración, produce muchas veces deleite. Cuando es a este mundo, produce idolatría, produce adoración muchas veces. ¿Cuánto más a Dios? Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, que mostremos su carácter en nuestra vida por la obra de Cristo en nosotros. Pero como le decía, recordemos que los que son beneficiados ahí somos nosotros. Los que somos privilegiados haciendo eso, viviendo para la gloria de Dios, somos cada uno de nosotros. Dios no busca beneficiarse al glorificarse, porque Él desde la eternidad siempre ha permanecido inmutable, independiente aún de cuántas personas o ángeles hayan querido reconocerle o adorarle. El Dios nunca ha perdido ni ha ganado nada. Él es el mismo por siempre. Él no ha sufrido ningún cambio, para bien o para mal. Todos se definen que Él es Dios. El despliegue, lo que nos muestra sus atributos, solo nos beneficia a nosotros, a ustedes. Ahora, entendiendo un poco más de eso, tal vez nos sirva también para entender mejor que Dios edificó su iglesia para su propia gloria. La iglesia como ese escenario para que podamos revelar la naturaleza santa, sabia y poderosa de nuestro Dios y todo lo que Él es. Para eso es. En Efesios 3:10, más adelante, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, para que todos pudieran conocer a Dios, para que Dios se diera a conocer. Cristo, cuando habitó en este mundo, cuando vino a este mundo, dijo que su propósito en la tierra era glorificar a su Padre. Su comida era hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 12, 27 y 28, en ese momento de la oración antes de ir a la cruz, dice lo siguiente. Dice el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aún en ese momento de agonía de Cristo, de ver lo que tenía que enfrentar en la cruz, dice que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué le pide? Padre, glorifica tu nombre. La voluntad de Cristo era glorificar el nombre del Padre. Y la voluntad del Padre era glorificar al Hijo. Ese fue el propósito de Dios, de Jesucristo, glorificar al Padre. Y la voluntad del Padre era glorificar al Hijo. Unidos en un mismo propósito. Si Cristo vino para glorificar al Padre, esa debe ser la motivación de la iglesia. Esa debe ser nuestra motivación. Cristo en ese momento de que venía por delante la cruz, lo que tenía que sufrir, pide, Padre, glorifica tu nombre. Él muere en la cruz, movido por esa pasión de glorificar a su Padre. Y a la vez su Padre tenía la misma pasión de glorificar a su Hijo. De esa misma manera, Cristo nos envía a nosotros como iglesia a glorificar al Padre. Ese es el propósito número 1 de Jesucristo cuando vino. Cristo vino para glorificar al Padre. Nosotros no podemos esperar a ser menos si hemos sido enviados por Él. Entonces, la pasión, el fuego que motiva a la iglesia debe ser esto, motivar. Debe ser esta la motivación para nosotros, la gloria de Dios. Y eso debe ser involucrado en cada actividad de la iglesia.
¿Por qué hacemos algunas cosas? Podríamos preguntarte en la iglesia. ¿Es para la gloria de Dios? ¿Por qué enseño a los niños en la iglesia? ¿Por qué doy el diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué canto? ¿Por qué discipulo? ¿Por qué enseño? Tal vez muchos han servido en todo esto y nunca se hayan preguntado por qué lo hacen o cuál es la motivación principal. La motivación, la respuesta debe ser para la gloria de Dios. La iglesia no es ninguna de las cosas aisladas que dije al comienzo. La iglesia es un grupo de personas que el Padre, Dios, ha escogido, que Cristo ha redimido a precio de sangre y que el Espíritu Santo ha regenerado para proclamar su gloria por toda la eternidad. Es lo que nos dice Efesios 1 en todo este capítulo 1. La iglesia es un grupo de personas que el Padre ha escogido, que el Padre ha llamado, que Cristo ha redimido por precio de su sangre muriendo en la cruz, que el Espíritu Santo ha regenerado con un fin para la gloria de Dios, para la alabanza del nombre de Dios. Cuando evangelizamos con esta motivación, con este propósito, glorificamos su nombre, porque manifestamos su poder, el poder de su palabra para salvación. Cuando discipulamos, como nos instruye realmente la palabra, glorificamos su nombre. ¿Por qué? Porque contribuimos para formar el carácter de Cristo en otro hombre, en otra persona. De esa manera glorificamos a Dios. Cuando aún en la iglesia disciplinamos, glorificamos su nombre porque contribuimos para hacer que otro se reivindique su santidad, para hacer que otro sea restaurado y vuelva a la santidad en Dios. De esa manera Dios es glorificado. En Apocalipsis 19:7, al final, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La novia de Cristo al final de los tiempos la vemos haciendo lo que tenía que hacer, lo que Dios se propuso. Demos a Él la gloria, dice. Esto va a ser el final de la iglesia cuando estemos frente al Cordero. Dar gloria a Dios. Si la razón número uno de la iglesia la dejáramos en que está solamente en predicar, solamente en evangelizar, cuando entráramos en el cielo, cesarían esas funciones, ya no tendríamos más que hacer. Allá no habrá necesidad de predicar y evangelizar. Pero si nos encaminamos de la forma correcta, como dice la palabra, si la razón de la iglesia es la gloria de Dios, al entrar en el cielo tendremos la misma razón para existir. Al final de los tiempos, muchas de las cosas que hoy motivan a la iglesia ya no estarán. Solamente quedará la adoración a Dios, dar gloria a Dios por lo que Él es. Ahora, ¿qué significa el nombre iglesia? El nombre de iglesia, dice, viene de una palabra compuesta en griego conocida como eclesia. Está dividida en dos partes, que significa fuera, y kaleo, cuya raíz significa llamar. Entonces la iglesia de aquí está compuesta por un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo. ¿Para qué? Para formar un reino de sacerdotes que proclaman los atributos de Dios a través de la redención en Cristo. Pedro lo dijo esto en 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, con un fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que es la iglesia. La iglesia fue llamada fuera del mundo, de las tinieblas a su luz. Dice también que la iglesia fue llamada con un llamamiento santo. Está en 1 Timoteo 1:9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. 2 Timoteo 1:9. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos llamados con un llamamiento santo de Dios. La iglesia también fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Esto qué nos habla? ¿Qué nos quiere decir? Que la iglesia debe mantenerse alejada del lugar donde Dios nos ha sacado, si queremos realmente glorificar a nuestro Salvador. Las iglesias que no han querido alejarse de ese lugar que Dios las ha sacado y han dejado muchas veces de ser iglesia. Dios advierte a la iglesia de Sardi en Apocalipsis capítulo 3:1. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dice. Esa iglesia había dejado de ser. Solamente figuraba su nombre. En lo que estaba leyendo había encontrado una inscripción que dice que está en una de las iglesias, en una catedral en Alemania, de Lübeck, que dice que es el lamento de Cristo con este mundo ingrato, y dice lo siguiente: ¿me llamas Señor y no me obedeces? ¿Me llamas luz y no me ves? ¿Me llamas camino y no me caminas? ¿Me llamas vida y no me vives? ¿Me llamas sabio y no me sigues? ¿Me llamas justo y no me amas? ¿Me llamas rico y no me pides? ¿Me llamas eterno y no me buscas? Si te condeno, no me culpes. Ayer estudiábamos con los jóvenes uno de los versículos de Mateo 7:21-23, que es muy confrontativo tal vez, donde dice el Señor lo siguiente: Señor, Señor, no profetizamos. Dice que el Señor les va a decir que no entrarán en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y que muchos les dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si la iglesia no vive con el propósito correcto de glorificar a Dios, puede hacer muchísimas actividades, puede hacer muchas cosas, pero va a ser en vano. Aquí él, cuando le habla que no los conoce, es porque no tenían intimidad con Dios. No los conoce porque nunca les ha escuchado orar, porque nunca han estado cerca de Él. Sí se han llenado de actividades sin entender el propósito real de Dios. Dios quiere que nosotros volvamos a los propósitos correctos de lo que Él quiere. Y Dios hace un llamado a la iglesia, los llama, dice, los llamados de afuera. Y este llamado va en dos direcciones: fuera del mundo y hacia una intimidad con Dios. A salir del mundo e ir a una intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios requiere de santidad. Nosotros queremos glorificar a Dios. En nosotros se debe ver santidad. La iglesia debe ser santa. Si nosotros queremos glorificar a Dios como iglesia, debemos ser una iglesia que se ve humildad,
que se confiesa el pecado, que se disciplina, que se adora. Parte esencial de ese llamado que Dios nos ha hecho es hacia la santificación. En Efesios 5, 25 y 27 habla respecto a lo que dice Cristo de la iglesia. Dice Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que quiere Cristo. Esa es la iglesia que nosotros debemos ser. Ese es un llamado muy alto, pero Jesucristo dio su vida por esa iglesia, para que la iglesia reflejara su santidad. Y va a ser totalmente difícil, prácticamente imposible, que nosotros glorifiquemos a Dios si no hay santidad. En Efesios 1, 5 y 6 afirma que fuimos llamados para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros necesitamos tener un carácter, cada uno de ustedes. Debería pensar hoy que no tiene que tener una presentación solamente de labios, que deberían ser conocidos su carácter porque se parecen a Cristo, porque son distintos a los del mundo. Su forma de hablar, su forma de pensar, sus actitudes, deberían alinearse con lo que es Jesucristo. Ahora, ¿qué pasaría si haríamos una encuesta con aquellos que nos conocen? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué dirían de ustedes? ¿Qué diría mi compañero de trabajo? ¿Qué ve en mi vida? ¿Puede ver a Cristo? ¿Puede ver que soy un hombre amoroso, misericordioso, íntegro, justo? ¿Puede ver el carácter de Cristo? El mundo debería observar en la iglesia y discernir inmediatamente que somos diferentes en lo que hablamos, en lo que vestimos, en lo que andamos, y sin necesidad de preguntarnos. El mundo debería identificar inmediatamente que servimos a un Dios que es distinto. Pero a la vez deberían ver que servimos a un Dios que es misericordioso, por ejemplo, por la forma en que nosotros nos perdonamos el uno a los otros. Que servimos a un Dios que es humilde y manso, como decía Jesucristo, por la forma que nos tratamos. Porque nunca queremos humillar al otro, porque siempre buscamos el bien del otro. Deberíamos ver en Dios o ver la gracia de Dios, en cómo nos soportamos, nos toleramos. Deberían ver que Dios es por encima de todo, es lo más hermoso, por la forma que servimos. Nunca deberíamos demostrar, por ejemplo, que usted ha venido hoy obligado aquí a la iglesia. Le damos ese ejemplo a nuestros hijos de que nosotros estamos gozosos de venir hoy a la iglesia, porque hoy es un pesar de ir a la iglesia. Mostramos que realmente el amor de Dios es verdadero, que ese amor me inunda, me llena, que ese amor es suficiente para mí, que la obra de Cristo es suficiente. Damos ese ejemplo en nuestra casa. Glorificar a Dios es mostrar el carácter de Cristo en nosotros, ese carácter que Dios ya nos ha dejado. Es mostrar esa obra que Dios ya ha hecho en nosotros. Nosotros debemos dejar que siga fluyendo. Es mostrar los frutos del Espíritu. El carácter de Dios son los frutos del Espíritu que ya lo tenemos en cada uno de nosotros. Pero hay una advertencia,
Y Satanás no quiere que nosotros mostremos eso. Satanás no quiere que nosotros reflejemos a Cristo. Que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice Dios que nosotros seamos santos porque Él es santo. Antes de dar los mandamientos en el Antiguo Testamento, dice, sed santos porque Dios es santo, y dice, y hagan esto. Porque los mandamientos son buenos, porque son santos. Porque son puros. Pero Satanás no quiere que nosotros andemos en santidad y nos va a querer estorbar. ¿Y cómo nos va a estorbar? Poniendo las tentaciones, usando sus artimañas. Que no usemos lo que Dios nos ha dejado como nuestras herramientas para vivir en esta vida. Algo que está muchas veces olvidada en la iglesia. Es necesario reflejar el carácter de Cristo. Porque cuando no reflejamos al mundo, el carácter no cree en Cristo. Y decía, hay algo muy importante que muchas veces no lo usamos. Deberíamos humillarnos por ello. En Hechos 4:13 nos da un ejemplo de que Pedro y Juan eran reconocidos porque habían estado con Jesús. Sus palabras, sus hechos hacían que los demás digan, ellos anduvieron con Jesús. Ahora, la iglesia cuando nació en Hechos, debemos a veces ver esas raíces y ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó en Hechos cuando comenzaron a predicar? Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 31 y 33. Dice 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué pasó para que sucediera todo esto? El 31, ¿qué dice? Cuando hubieron orado. Ellos oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar tembló. Esto produjo que hablaran la palabra, dice, con valor. La congregación pasó a tener un solo sentir. Testificaban, dice, con gran poder. Había abundante gracia sobre ellos, había poder realmente de parte de Cristo por sus vidas transformadas. Primero, la oración. Necesitamos entender esto. Nosotros necesitamos volver a esa raíz, la oración. Muchas veces queremos nosotros hacer muchas cosas, pero no queremos orar. Y lo podemos ver en las asistencias de los miércoles. ¿Cuántos no vienen a los miércoles a orar solamente porque no quieren, no porque no pueden? ¿Cuántos, si son sinceros, muchas veces buscan la excusa para no estar el miércoles? En vez de entristecerse cuando surge un problema para ir el miércoles, se alegra. La oración es uno de los motores principales para la iglesia que quiera glorificar a Dios. La oración nos lleva a la intimidad con Dios. La oración nos lleva a que seamos formados en el carácter de Cristo. La oración es ese motor tan importante en cada uno de nosotros y en conjunto como en la iglesia. Es donde pasamos intimidad con Dios. Es el ejemplo que Dios nos ha dado.
como Jesucristo oraba. Pero como decía, hay algo que el mundo no quiere que hagamos, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, que no mostremos los frutos del Espíritu. ¿Y cómo lo hace? Manteniéndonos ocupados, manteniéndote ocupado con muchas cosas y haciéndote que te olvides de esto, de la oración. Que nos olvidemos de pasar tiempo con Dios. Que los que estamos predicando nos mantengamos ocupados haciendo otras cosas y no orar. Cuando sabemos que todos los grandes avivamientos, todo lo que ocurrió en las iglesias que tenemos en la historia, fueron porque doblaron rodillas. Y creo que podemos decir esto con mucha pena, que no somos fieles en esto. Pero les llamo que eso sea un cambio a partir de hoy. Que eso ocupe el primer lugar en su vida, en mi vida. Queremos que el Evangelio siga creciendo, queremos que Dios sea glorificado de verdad. Queremos vencer los pecados, queremos realmente testificar de Cristo, queremos tener el lugar para hablar, queremos ser intencional para predicar el Evangelio. Quiero crecer realmente en un conocimiento que me lleva a adorar a Dios. Tenemos que orar. Queremos que nuestros líderes se sigan formando, tenemos que respaldarlo en oración. Así como nosotros tenemos que orar por ustedes, velar el uno por el otro. Y como decía, Satanás se aferra porque nosotros debemos de comer a la carne y no al espíritu. Por eso no reflejamos el carácter de Cristo. Porque dice que si damos de comer a la carne, moriremos. Apagamos el espíritu. Y por eso no se refleja el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso cuando tengo que perdonar, no puedo, no hay fortaleza, no hay fuerza para perdonar. Porque la carne me dice, no, vos sos primero, ¿cómo vas a perdonar si Él te ofendió? ¿Quién es Él para que vos le vayas a pedir perdón? Pero si estuviéramos alimentándonos en el Espíritu ¿qué te va a decir? Hasta 77 veces 7 tenés que pedir perdonar. 77 veces 7. Eso te va a recordar. Te va a recordar tal vez la parábola de aquel hombre que no quiso perdonar y la consecuencia que trajo. Te va a recordar que no puedes ir a orar y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados si no perdonamos. Yo no voy a poder decir, Dios, perdóname mis pecados porque como yo perdono. No, porque me impide incluso la oración. Si ando en el Espíritu voy a practicar el carácter de Cristo y voy a tener todo eso. Pero si ando en la carne, si le doy de comer a la carne, si mi día a día no tiene vida espiritual y me lleno de lo que dice el mundo te lleva al orgullo, a la vanagloria, a ponerte en primer lugar, a ignorar a Dios, a menospreciar a Dios, a sacar de Dios de cualquier lugar que pueda ocupar mi vida. Y eso refleja el mundo y no a Cristo en mi vida. Pero cuando realmente entendemos que hemos sido creados, que somos la iglesia de Dios, para la alabanza de su nombre, y cuando esa es mi motivación, va a haber un cambio. Y eso va a traer gloria realmente a Dios. Cuando esa motivación de por qué yo venía a la iglesia, de por qué yo sirvo, de por qué yo canto, de por qué yo busco hacer eso, es para la gloria de Dios, difícilmente se pueda hacer destruida esa motivación. Y tal vez podamos anhelar, Dios va a querer, va a obrar para que podamos tener esa fortaleza de esa primera iglesia, que fue llena del Espíritu Santo, que empezaron a hablar su palabra con valores, que empezaron a tener un mismo sentir, una unión, aquello que Cristo había orado, que sean uno como yo y el Padre somos, decía. La iglesia va a tener ese sentir, un solo sentir. No van a callar, van a testificar en todo momento, sea tiempo y no sea tiempo. No va a tener que estar el pastor insistiendo ahí
hay que hacer esto, hagan esto, hagamos esto. No vamos a estar poniendo, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué cambio esto? ¿Por qué? No. Todo eso se va a borrar. La gracia de Dios nos va a cubrir también. Finalmente, y si había abundante gracia sobre ellos. Cuánta gracia necesitamos también porque fallamos. Y qué lindo es encontrar esa gracia en Dios cuando fallamos. Cuando fallamos vamos a tener la gracia de Dios que nos levanta nuevamente, que nos dice, yo no te condeno, yo he entregado a mi Hijo por vos. Porque Satanás muchas veces cuando fallamos quiere que nos veamos como condenados y que borremos la obra de Cristo. Si Dios quiere realmente que en la iglesia las cadenas del pecado sean rotas, que se predique realmente la verdad, que se predique con la intención de glorificar a Dios, que esa verdad haga libres a las personas, que se predique correctamente el Evangelio. Esa es una de las razones que necesitamos hoy en día como iglesia. La proclamación, el mensaje de Dios, pero a la manera de Dios, para la gloria de Dios mismo. Ese es el motivo por el cual existimos, para la cual fue instituida la iglesia. No dejemos que el centro de la iglesia sea el hombre. Nosotros no somos el centro. El centro es Dios. Y esa debe ser la motivación de cada uno de nosotros. Que el Señor pueda obrar, hermanos, en cada uno de nosotros, especialmente lo que estamos para enseñar, lo que el Señor pide para la iglesia. En esto que hemos comenzado sobre la iglesia, es mi anhelo que podamos entender, comprender un poco más, para que realmente nos santifiquemos y seamos la iglesia de Cristo, que vive, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Que si morimos, si nos menguamos nosotros, es porque queremos que Cristo crezca en nosotros. Y algo más, hermanos, saquemos ese concepto erróneo, que yo muchas veces lo tuve, vivir para la gloria de Dios parece aburrido. ¿Por qué tiene que ser eso? No, incluso vivir para la gloria de Dios es para bendición de cada uno de ustedes. Nosotros somos bendecidos cuando vivimos para la gloria de Dios, porque disfrutamos al perfecto Dios. Y somos de bendición porque los demás pueden ver ese perfecto Dios. Os recuerden cuando recién han creído, no querían que todo el mundo conociera a ese Dios. ¿Por qué? Porque era lo mejor que habíamos visto. Eso no se debe acabar. ¿Cómo no se acaba? Con una vida diaria de devoción y comunión con Dios. ¿Oramos? Padre amado, bendito Dios, una vez más nos acercamos delante de tu santa y bendita presencia, a tu trono de gracia por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, porque no puedo decir que por mi fuerza, Señor, ni por mi justicia. Porque si me veo a mí mismo, veo pecado, iniquidad, faltas. Gracias porque nos das el privilegio de acercarnos a ti libremente por Cristo. Y en esta noche te doy gracias por tu palabra. Pero que sea, Señor, un comienzo para tu iglesia, para cada uno de nosotros. El poder alinearnos a tu voluntad. El consagrarnos, el entregarnos a vivir para tu gloria. Y que no quede solamente en palabras, Padre amado, sino que eso se empiece a reflejar a partir de hoy mismo, Señor, en lo que tú nos has hablado. Si hay algo que tengo que dejar, que tengo que confesar, que motivado por tu amor, que motivado por lo que tú eres, Señor, confesemos nuestros pecados
que nos arrepientamos de las cosas que te hemos fallado. Si hay algo que tengo que dejar, que lo haga por Cristo, porque Él es digno. Creemos que tú nos puedes limpiar. Queremos ser una iglesia santa, apartada para ti. Pedimos que nos limpies, Padre amado. Nos purifiques. Que destruyas todo lo que estorba, Señor. Que descubras todo lo que tengas que descubrir. Que saques lo que tengas que sacar, bendito Dios. Pero queremos ser una iglesia que glorifica tu nombre, Señor. No queremos ser una iglesia que es estorbada por el pecado. No queremos ser una iglesia que deshonra tu nombre, Señor. Por favor, glorifícate en nosotros. Apártanos para ti, Señor. Límpianos, conságranos para ti, Señor. Obra de tal manera que no podamos estar quietos si no nos limpiamos y nos perfeccionamos para tu obra, Señor. Y que quites lo que tengas que quitar, Señor, aun si es doloroso para tu iglesia. Pero queremos santificarnos y limpiarnos para ti, Señor. Creemos que este es un comienzo, Señor, para que la iglesia siga creciendo más y más. Para que aquí en Joaquín B. González la iglesia sea luz. Que pueda resplandecer, Señor, en lo alto. Que pueda traer, Señor, paz para los que necesitan. Que pueda traer sanidad para aquellos que están necesitando. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, porque eres bueno con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.